Bien, gracias por su sintonía, señor, señora. Esto es, en pocas palabras, fortaleciendo familias. Hoy, una vez más, nada más y nada menos que con Jeffrey de León. Gracias por venir, Jeffrey. Gracias por darme el honor de estar aquí. Tenerte. Para mí es un honor estar aquí. Gracias por invitarme. Siempre quería regresar al Paraguay porque Paraguay siempre ha sido un país tan amable conmigo, así que probaste siempre la chipa, ¿no? Sí, claro, y la chipa guazú también, Chipa guazú, y la bien. sopa y otro montón de cosas. Bien, Jeffrey es conferencista, motivador, pastor, autor de 16 libros, doctor en filosofías y educación. Los títulos sobran. Ahora, lo que más me gusta es tu corazón. La pasión por los jóvenes, Ajá. la pasión por comunicar una verdad que puede transformar la vida del adolescente. Y me gusta, sabes que más que nada, me gusta el testimonio que contaste, la relación con tus hijos. Uno mira tu familia y dice, wow, se nota que son felices. Ajá. Lo que compartís de ellos, tu relación con ellos, eso es fantástico, eso es lo mejor de todo. Gracias. Jeffrey, estábamos hablando acerca de la adolescencia y de lo que significa en la casa tener un adolescente. Sí. Para muchos dijimos sinónimo de crisis, de catástrofe. Muchos padres dicen, explotó la bomba, llegó la adolescencia, ¿qué hago? ¿De qué manera puedo conciliar? Y sabes que muchos padres me dijeron, cuando llegó la adolescencia, se dieron cuenta tarde y no se prepararon antes de que llegue la adolescencia. Entonces yo que tengo que prepararme desde que nace para ese momento. Ahora, hay una cosa muy importante que quiero que me hables, es el tema del sexo en la adolescencia. Lo vemos cada vez más. La iniciación sexual en nuestro país, el promedio es de 16 años. 16 años y 5 meses, ese es el promedio. Wow. Hemos tenido niños tenido relaciones sexuales, lo estamos teniendo. He conocido casos de terribles, adolescentes embarazadas, 12, 13, 14 años, chicas que venían así temblando, diciéndome no sé qué hacer, estoy embarazada, mi novio se fue, mi papá no lo sabe, ¿qué puedo hacer? Jeffrey, ¿cómo enfrentamos ese tema de la tanta presión que hay sobre ellos? Porque es una sexualidad, una comunidad súper sexualizada. Todo está saturado de sexo y en medio de eso creciendo nuestros adolescentes. Qué lástima que fue la cultura la que habló de la sexualidad y la que habla de la sexualidad. Y no los padres. Y no los padres. Y Dios habla de la sexualidad abiertamente. Empecemos con ese principio. Si vamos a ayudar a nuestros hijos a desarrollar una vida sexual sana, deberíamos de abrir la puerta en casa lo antes posible. La gente me dice, ¿y cuándo puedo empezar a hablarle a mi hijo de la sexualidad? Ayer, señora, ayer debería de empezar a hablar. Una señora me dijo, tengo mi hijo que tiene 14 años. 14. ¿Usted cree que debería yo explicarle de la sexualidad? Ya está tarde la señora. Y yo le dije, señora, por favor, si querés, él te va a enseñar a vos. Exacto. Sí. Eso fue exactamente lo que pasó conmigo. La señora llegó y me dijo, yo estoy preocupada porque mi hijo adolescente va a pasar a su grupo de jóvenes. ¿Y cuántos años tiene tu hijo? 13. ¿Y por qué está preocupada, señora? Es que ustedes hablan muy francamente acerca del sexo y la sexualidad. Dije, señora, su hijo le puede enseñar posiciones sexuales que usted ni siquiera sabía que existen. Porque el chico estaba metido en pornografía. El chico sabía muchas cosas que ella ni siquiera sabía que existían. Y nosotros muchas veces como padres asumimos cosas que no están allí. Entonces, primero, tiremos las cartas sobre la mesa, abramos todo y digámosle a nuestros hijos, aquí siempre vamos a poder hablar del sexo y la sexualidad, siempre, todo el tiempo, todo el tiempo. Es que nuestros chicos piensan en la sexualidad todo el tiempo, especialmente a esa edad, casi todas las conversaciones alrededor tienen que ver con algo que tiene que ver con la sexualidad, porque es la etapa donde están desarrollándose y tienen la capacidad de reproducirse, están en esa etapa de las hormonas y entonces uno tiene que darle la libertad de hablar de eso antes de que en esa etapa hablar de eso. Te voy a decir por qué. Mi hija tenía 5 años y un chico de 7 años en la iglesia le dijo, bájate los calzones porque quiero tener relaciones sexuales contigo. Mi hija tenía 5 años y el chico tenía 7 años en la iglesia. Menos mal que yo ya le había hablado a mi hija, ya siempre hemos hablado abiertamente de la sexualidad porque Dios lo habla abiertamente, y mi hija le contestó, no, porque tú no eres mi esposo y eso no se hace en público, le dijo. Menos mal. Y menos mal que yo no estaba, porque yo encuentro a ese niño y lo mato, man. Con el amor de Cristo, ¿no? No, pero luego hablando con la madre me di cuenta que para ellos siempre ha sido un tabú la sexualidad. Entonces el chico viene con preguntas de la escuela porque le están enseñando en los Estados Unidos a cómo poner condones en los bananos, y él viene con preguntas y ellos siempre no dijeron nada, siempre cerrado. Entonces la información que el chico tenía de la sexualidad era de la escuela. Bueno, yo creo que mucho de lo que hoy se habla de sexualidad en la escuela, más que información, es deformación.
Total. Porque incluso estoy muy en desacuerdo, porque se le enseña todo lo que tiene que ver con la parte anatómica de Sí. lo que es la sexualidad, Sí, pero nunca se les enseña ética sexual. claro. No se le enseña, el sexo es para el matrimonio. Te enseño cómo funciona, te estoy entregando una pistola cargada, Ujú. pero nunca me siento a enseñarte, para un poquito, esto está guardado para el matrimonio. Y ese creo que es el problema más grande Claro. que tenemos. Entonces, si empezamos con los principios o cosas prácticas, primero yo tengo que poner todo sobre la mesa y entender que entre más pronto empiece a hablarlo o haya libertad para hablarlo, porque no necesariamente es el padre el que lo trae a luz. Hay momentos enseñables en la vida que los padres tenemos que reconocer. Y en esos momentos es que hay que hablar las cosas abiertamente. Entonces, primero, abrirlo todo, está abierto. La otra, nosotros como padres, primero nosotros tenemos que resolver las preguntas que tenemos. Hay padres que ni siquiera saben la respuesta del sexo oral, por ejemplo. ¿Podemos practicar el sexo oral? No saben ni siquiera la respuesta a eso. Entonces el chico viene con una pregunta, le tira la pregunta y el papá no sabe. Ve, pregúntale a tu mamá. Y luego va con la mamá y la mamá le da pena y le dice, no habla con tu papá. Pero no se habla porque no saben ellos las respuestas a sus propias preguntas de la sexualidad. Exacto. Entonces, otro principio sería, ¿quieres ayudar a tu hijo a resolver el tema de la sexualidad? Bueno, resuelve el tuyo primero. No, resuelve primero tus preguntas, tus inquietudes y reconoce que es el tercero. La otra cosa, que en la Biblia Dios habla de la sexualidad abiertamente. Hay un libro dedicado a la sexualidad, el Cantar de los Cantares. Hay posiciones sexuales en el libro. Entonces Dios inventó el sexo y eso hay que celebrarlo. Dios lo hizo y lo hizo buenísimo. Claro. Lo que pasa es que nosotros no lo hacemos así. Bueno, es un poco Lo escondemos. difícil lo que estás planteando, Jeffrey. Pero por supuesto que es Te voy a difícil. decir por qué es difícil. Sí, Porque lo que vos me estás planteando requiere intimidad y relación alto rango con mis hijos. claro. Y eso es lo que no hay. Claro, Entonces, claro, yo no claro. puedo pretender de que mi hijo, con el cual nunca me siento a hablar sobre cualquier cosa, Claro. ven que me pregunta, papá, ¿cómo es el sexo oral? Nunca Total. lo va a hacer. Total. Entonces, yo creería que para poder hablar abiertamente de sexo, tendríamos que empezar primeramente abiertamente a hablar de las bolitas Claro. y de los autitos. Claro. Pero como no lo hicimos, cerramos la vía de comunicación y el niño va a consultar al vecino. Claro. O va a consultar el internet cuando tiene preguntas. El último recurso al cual va a recurrir para preguntarle algo sobre el sexo va a ser papá. Totalmente de acuerdo contigo. Porque la respuesta nunca me dijo, nunca me prestó atención. Claro. No, anda a preguntarle a tu mamá lo que dijiste. Exacto. Entonces, chau, voy a otro lado. Totalmente de acuerdo. Por eso lo hablé en la conferencia, lo importante que es la relación, lo hablamos en el programa anterior, lo importante que es la relación, la calidad de relación, porque eso me da la credibilidad de hablar de estos temas. Pero esos principios, aun aunque yo no tuviera la relación de calidad con mi hijo, esos principios deberían de estar. Porque prefiero yo que mi hijo sepa que está la puerta abierta, aunque yo no le di la credibilidad para pasar por la puerta, pero que sepa que está aquí en la mesa todo lo que él quiera saber acerca de la sexualidad. Yo voy a tratar de hacer todo lo posible por contestárselo y contestárselo bien. La otra vez íbamos en un avión. Íbamos en el avión y mi hijo tenía como 15, 14, 15, mi hijo mayor, y mi hijo se da la vuelta y me dice, papi, ¿a ti te gustan los boobies o prefieres el trasero? Yo no sé cómo le dicen aquí ustedes, pero pues los senos, ¿qué prefieres tú? ¿Los senos o te gustan más las nalgas? ¿No? Yo no sé cómo le digan aquí ustedes, pero esa fue la pregunta que él tenía. Era una pregunta que él tenía. Y yo le digo, bueno, mi hijo, yo prefiero el cuerpo completo. A mí me gusta toda la mujer, a mí no me gusta solo una parte. Ah, ok, papi. Pero fue un momento enseñable clave, pero yo tuve que tener una respuesta, pero la respuesta tenía que ser una respuesta claro y clave para que él pudiera decir, ah, bueno, mi papá me contestó mi pregunta, voy a poder hacerle otras preguntas después. Claro. Esos momentos enseñables son muy importantes. Aparecen cuando menos lo esperás. Exacto, y por eso tienes que estar preparado, porque si tú no resuelves tus inquietudes sexuales primero, va a ser muy difícil poder contestárselas a él. Claro, eso es lo que me dijo un padre una vez, hablando acerca del tema de la sexualidad, porque estamos de la importancia de que de impartirles esa pureza sexual hasta el matrimonio. Ujú. Y me dijo, Donald, yo no le puedo enseñar tal cosa porque yo no tengo autoridad moral para hacerlo, porque yo no lo practiqué, yo no llegué virgen al matrimonio. ¿Cómo le voy a enseñar algo que yo no lo hice? Ujú. ¿Cómo podemos hacer, Jeffrey, en ese caso? Sí. Yo creo que yo debería de escribir otro libro, es otro libro que quisiera escribir, es las 10 mentiras que el diablo usa para engañar a los padres. A ver. Y esa es una, porque la credibilidad que yo tengo, aunque es cierto, si mi vida es ejemplar, yo puedo hablar con más autoridad. Claro. Pero la autoridad final la da la palabra de Dios y la persona de Dios. Entonces, cuando yo le hablo a mi hijo de la sexualidad, tal vez yo no fui el mejor modelo,
pero eso no quiere decir que yo no pueda hablarle a él con la autoridad de la palabra, porque la palabra de Dios es más autoridad que mi propia vida. Es cierto, él pierde un poco de credibilidad, pero siempre los principios van a funcionar aunque él no los haya vivido. Entonces yo creo que es un engaño que el diablo trae a nosotros y nos hace creer, pero qué credibilidad tienes tú si mira la porquería de vida que viviste. Y nosotros como padres tenemos que venir y decir, espérate, pero está la cruz. Y la cruz hace una gran diferencia en la vida de una persona. Un antes y un después. Está un antes y un después. Creo que pudiéramos hablar acerca de la credibilidad, de la autoridad de la experiencia. Sí, también. Porque yo le puedo decir, ¿sabes qué, mi hijo? Es cierto, no lo hice, yo no llegué como te estoy pidiendo que lo hagas, pero mira las marcas, las cicatrices que me quedaron. Mira cuántas consecuencias tuve. Ahora, Jeffrey, hablando de pureza sexual, ¿cómo yo puedo hacer para que en esta sociedad casi sexópata, si se pudiera decir, puedo lograr de que mis hijos lleguen puros al matrimonio? Porque mi objetivo es eso, yo lo estoy apuntando para allá. Y muchos me dijeron, sos un retrógrado, sos un, lo que sea. Porque ¿cómo voy a hacer en esta sociedad tan sexualizada lograr de que ellos puedan guardarse hasta el matrimonio y frente a la presión de los compañeros, frente a la presión de la sociedad, ellos puedan decir no? Yo creo que también hay otro lado. Yo creo que el reto es que aprendan a decir sí, pero no a la sexualidad en sí, pero esa presión que sea un sí para escoger Dios. Entonces no es tanto enseñarle a decir no, sino que enseñarle a decir sí a Dios y sí a los principios de Dios. Y quiero aclarar, tal vez semánticamente hablando, estamos solo diferenciándonos aquí, pero regresando a lo del Padre y la autoridad del Padre, nosotros cuando abrimos la palabra de Dios y vemos esos principios que están allí, no solo es mi experiencia la que debería de alimentar, porque muchas veces mi experiencia es una experiencia equivocada. Y muchas veces ponemos la experiencia sobre lo que dice la palabra de Dios. Entonces otra vez quiero enfatizar lo importante que es hablar los principios de Dios, aunque yo no tenga la vida o la experiencia que apoye esos principios. Claro. Siguen siendo los principios de Dios y van a funcionar. Claro. Ahora, ¿cómo ayudar a nuestros hijos a decidir sí y escoger los principios de Dios sobre la presión de los amigos y todas esas cosas? Yo tengo que reconocer que mis hijos un día van a tener que tomar una decisión. Claro. Y ¿dónde no vas a estar presente tú? Claro, porque van a haber momentos, especialmente esos momentos cuando están enfrente de la computadora y pueden ver pornografía o no pornografía. Yo quiero prepararlos para antes de ese momento. Si mi hija va a tener un novio y el novio va a tocarla donde no debería, yo quiero preparar a mi hija antes, porque yo no voy a estar allí, yo no voy a poder tomar la decisión por él o por ella. Entonces creo que es importante anticiparnos a eso. Ahora, ¿cómo lograr que mi hijo diga no? No hay garantías. El Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. No es una promesa, es un proverbio. Es muy importante entender eso. Instruye al niño en su, y en el original, en el hebreo, su se refiere al hijo, al chico. Él ya trae una tendencia. Entonces el proverbio dice, si tu hijo es bueno para los negocios y tú le enseñas cómo ser un buen negociante, él nunca se va a alejar de los negocios. No es instruye al niño en el camino de Dios, no dice eso, dice instruye al niño en su camino, ya trae una tendencia. Entonces no es una promesa, no hay ninguna garantía que mi hijo va a tomar una buena decisión. Yo no puedo garantizar eso, yo lo único que puedo hacer es ser buen padre. ¿Cuántos ejemplos hay de excelentes padres y los hijos son un demonio? O padres que son unos demonios y los hijos son unos santos de primera. Porque no hay una garantía. Tú puedes poner en práctica todo lo que quieras, pero una garantía para que mi hijo siempre diga que no y siempre tome una buena decisión no existe. Un día yo lo único que voy a tener que hacer es recostarme en la gracia de Dios y decir, Señor, ten misericordia de mis hijos, son tuyos, llénalos de gracia, son tuyos. Yo hice lo mejor que pude, pero tengo que confiar en ti, que ellos van a tomar las decisiones correctas. Y otra cosa, en un debate con una sexóloga en Venezuela en la televisión, ella dice, yo no puedo creer que este señor hable de no darle condones a nuestros hijos. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo se van a proteger si no les damos condones? Porque ella asume que nuestros hijos solo pueden escoger tener relaciones sexuales. Claro. Ella no reconoce que nuestros hijos son seres humanos, no se mueven por instintos. Pero la gente que cree que somos evolución y cree que somos animales, cree que nuestros hijos son animales. Y ella asume que no tienen una opción, son víctimas, no van a poder resistir, se van a tener que involucrar sexualmente. Error. Todo joven en América Latina, todo joven en el mundo es ser humano, tiene dignidad y tiene dominio propio. Eso quiere decir que yo debo de tratarlos de esa manera. No puedo tratarlos como animales. Es que van a tener relaciones sexuales. Vente en tu condoncito, mijo. Porque entonces yo los estoy preparando a tomar la mala decisión. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando los chicos se quieran suicidar? ¿Les vamos a hacer puentes más altos? ¿Les vamos a dar pistolas bien armadas?
porque se van a, es que es inevitable, los chicos en un momento van a querer suicidarse, entonces que les vamos a dar armas, les vamos a dar pistolas para que se suiciden, les vamos a dar veneno. Es el mismo concepto de, no, hay que darles condones para que se protejan. Eso es asumiendo que todos van a tener relaciones sexuales. Yo conozco jóvenes en América Latina que han hecho un voto delante de Dios y han dicho, yo no voy a involucrarme sexualmente hasta que esté casado con mi esposa y le pueda mostrar amor a ella. Yo conozco miles de jóvenes, millones de jóvenes en América Latina que han hecho la decisión correcta porque fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. No son animales y no se mueven por instinto, son seres humanos y tienen dominio propio. No son víctimas de su deseo sexual. Claro. Y yo creo que ese es otro problema, que asumimos que son animales y que no tienen dominio propio. Animales racionales. Claro, y que no tienen dominio propio. Claro. Y no son seres humanos creados a la imagen de Dios. Y ningún joven que yo conozco, por muy mala onda que sea, no es animal. Jeffrey, se puede. Lo Sí que estás se diciendo puede. es que se puede. Sí se puede. Se puede ser fiel en el siglo XXI. Se puede. A pesar de lo que estamos viendo afuera, la presión que hay, un joven puede. Sí. Es que no somos víctimas, tenemos una mentalidad de víctimas. Me enamoré. ¿Cómo así que te enamoraste? No, escogiste tú que tus sentimientos te llevaran ahí, pero no es que, es casi, hablamos como que si íbamos caminando y nos tropezamos, me enamoré de ella. No, tú no fuiste víctima, tú escoges, porque tú no eres víctima de tus emociones, eres un ser humano que tiene la habilidad de escoger ciertas cosas, pero la cultura nos ha enseñado, somos víctimas. Así es. Y esa mentalidad de víctimas tenemos que sacarlas de nosotros. Me imagino a algunos padres mirándonos por televisión, pero entonces, ¿qué me queda si yo no puedo? No puedo elegir por ellos, tengo que dejarlo. Bueno, yo creo que es cierto lo que dijiste. Yo no puedo escoger por ellos, pero yo sí puedo tener una fuertísima influencia sobre la elección que van a realizar en el futuro. Seguro que Entonces, yo estoy preparándolo toda la adolescencia para que cuando llegue el momento y las papas quemen, como dijiste, y el tipo esté ahí delante de esa situación, pueda escoger correctamente. Claro. O sea, que es un momento que yo me voy preparando ya durante 18 años. Durante ese momento, no puedo escoger por él. O 16 aquí en Paraguay. Claro, no puedo escoger por ellos, pero sí puedo tener una influencia fuertísima en la decisión de él para que cuando ese momento, y de eso se trata, desde el inicio, cuando nace la educación, el ejemplo, todo En lo que casa, estás compartiendo, en en casa, casa, muy todos en importante. casa, Sí. el diálogo abierto, el diálogo franco. De pronto, fíjate que el otro día una mamá me dijo, me hizo un comentario, no sé qué hacer, cuando mi hijo de 3 años se toca el pene, me dijo. Porque el niño se tocaba el pene todo el tiempo. Y yo cada vez que toca el pene le pego en la mano, me dice. Y yo le dije, señora, usted no puede hacer eso, porque él está explorándose, es un niño que está conociendo su cuerpo. No, pero para mí que se está masturbando, me dijo. ¿Cómo un niño de 3? Y le dije, señora, por favor, él se está explorando. ¿Qué va a hacer? Va a ser este acto de ella, va a hacer que el niño asocie el genital con algo sucio y pecaminoso. Exacto. Una educación sexual malísima lo que estás haciendo. Entonces, para dejarles decir en todo caso, si querés tocarte el pene, andate al baño y tocártelo todo lo que quieras, pero no delante de la gente. Porque el niño venía a la visita, se metía la mano en el pantalón y delante de todo el mundo estaba ahí. Y entonces la señora estaba preocupada porque ella no sabía cómo se desarrolla su propio. Claro. Bueno, te pongo otro ejemplo. Estaba en un campamento y un adolescente llorando. Quería hablar con alguien y yo le dije, bueno, si quieres hablar conmigo, es que me da pena. Y dijo, bueno, si quieres, yo traigo a alguien más. No, es que realmente le tengo que hablar esto a alguien. Y le dije, a ver, ¿cuál es su problema? Y ella me dice, es que mi seno derecho es más grande que el izquierdo. Entonces ahora yo tengo que reconocer que hay cosas que a mí no me corresponden decir. Hay cosas que a mí no me corresponden hacer. Y entonces en ese momento uno le pide a una consejera que venga y le hable a la chica acerca de lo normal que es ese desarrollo y que ella hable con ellas. Y muchas veces nosotros también hacemos un error al delegar a otros que le hablen a nuestros hijos de algo que nos corresponde a nosotros. La sexualidad le corresponde a los padres hablarlo con sus hijos. Ahora, si existe algún momento en que como pastores podemos ayudar, qué bueno que se haga con parejas. Claro. Pero muchas veces los padres delegan eso porque les da pena, no saben qué decir. A mí cuando la chica me dijo eso me dio pena, pero fue lo primero que hice. Llamé a una consejera mujer que fuera y hablara con ella. ¿Qué le iba a decir yo? Déjame orar por ti. O sea, que Señor, que el otro seno sea del mismo tamaño. O sea, le tocaba a la consejera venir y hablar con ella, ¿no? Y entonces esas cosas son importantes porque los padres delegan a personas que no les corresponde, y seguro no le corresponde al gobierno ni a la escuela enseñarle a nuestros hijos de la sexualidad. De hecho, no le corresponde al gobierno ni a la escuela enseñarles nada a nuestros hijos. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, entonces el principio fundamental, lo que estás diciendo sería: yo, papá, mamá, somos los principales responsables
de la educación sexual de nuestros hijos. Eso Sí. es lo que me estás diciendo. Y para prepararlos, hay algunos principios prácticos. Por ejemplo, empezar a hablarlo lo antes posible. Lo antes posible. Poner Ok. todas las cosas en la mesa. Apertura, comunión, Aperturas, comunicación, ¿no? que ellos sepan que yo voy a tratar de contestarte. Si no tengo la respuesta, dame 24 horas, yo la consigo. Exactamente. Y la otra cosa muy Ser importante, abordable, Sí, exactamente. que se puedan acercar a ti. Y la otra, yo mismo tengo que resolver mis propias dudas de la sexualidad primero. Ajá. Yo tengo que entender la sexualidad desde el concepto de Dios primero, para entonces yo poderlo hablar con mis hijos y Claro. reflejarlo en la relación con mi esposa. Claro, porque de lo contrario yo voy a pasar mis frustraciones, voy a pasarle mis tabúes y mis mitos a ellos, ¿no? Claro. Y como yo no tengo resuelto el tema, lo primero que voy a decir es pregúntale a tu mamá, o pregúntale a tu pastor, o pregúntale al sacerdote o lo que sea. Y cuando yo tengo resuelto mi sexualidad y sé las respuestas, entonces yo tengo total confianza de responder las preguntas. Estaban dos niños pequeños hablando y uno dice, estoy muy preocupado, le dice al otro. Le dice, ¿por qué? No, porque en mi casa es muy extraña, algo raro pasa. ¿Y qué es lo que pasa? No, porque me pregunté a mi mamá de dónde salí yo. Sí. Y mamá me dijo, no, vos naciste, te trajo una cigüeña de París, le dijo. De una cigüeña de París. Sí, una cigüeña de París. Ok. Ah, y fui con papá, el niño tenía 7 años, ¿no? Sí. Y fui con papá y le pregunté, papá, ¿de dónde salí yo? No, vos saliste de un repollo, le dijo. De un repollo. De un repollo. Un repollo es esa, El vegetal, cabbage. el repollo, Eso. ok. Entonces, y dice, estoy preocupado porque en mi casa parece que nadie nació por parto natural o por cesárea, le dijo. Entonces son cosas ridículas, explicaciones estúpidas que le damos a los hijos porque, como dijiste, no tenemos nosotros Exacto. las respuestas. Está muy Claro, bueno lo que dijiste. claro. En primer lugar, yo resolver mis preguntas, Claro. resolver yo mis dudas, Sí, mis sí, inquietudes. Hay tremendo. ¿Escribiste algún libro sobre eso? ¿Cómo hablarle de sexo a nuestros hijos? Bueno, tú sabes que está en el libro Al Punto para Padres. ¿Cómo? Hay Al Punto para para Padres, que Ajá. sale del programa de radio y televisión Sí. que hemos hecho por años. Y son 120 preguntas que los padres me han hecho. Y dentro de esas preguntas está esta. Pero el otro tema que quería decir, no solo yo tengo que saber las respuestas a mis propias preguntas, pero yo tengo que tener una cosmovisión, yo tengo que tener un concepto correcto de la sexualidad que Dios nos dio. Y eso es muy importante porque para el hombre satisfacerse sexualmente es muy fácil. Entonces, cuando yo me acerco a una relación sexual con mi esposa, yo tengo que estar seguro que entiendo que la sexualidad que Dios me dio a mí, realmente me la dio a mí para satisfacer a mi esposa. Es muy importante entender eso, porque muchos esposos, ellos rápido tienen el orgasmo, ya estuvo. Y la esposa, yo he estado en consejería, la otra estamos en consejería, mi esposa y yo con una pareja, y le pregunto a la señora, ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo un orgasmo? Y volteé a ver al esposo, ¿no? Mi amor, ¿cuándo fue que estuvo tu primo aquí? Le dice a él. Y yo me quedé y volteé a ver a mi esposa y él le dice a ella, no, mi amor, él es Erasmo. Erasmo se llama el primo. Y ella pensó que cuando yo le pregunté orgasmo era Erasmo. Ella no entendía la diferencia. Después averigüé, ella ni siquiera sabe qué es eso. ¿Por qué? Porque nunca ha tenido un orgasmo. Porque él no sabe que la sexualidad que Dios le dio a él es para satisfacerla a ella. Entonces ella no tiene ni idea. Pues entonces ni modo, para ella la sexualidad no es tan importante para él que como para él. Y entonces el hombre primero tiene que resolver ese tema, entender que la sexualidad que Dios le dio a él, todo lo que él tiene físicamente, emocionalmente, espiritualmente como hombre, Dios se lo dio para satisfacerla a ella. Entonces, somos requete contra egoístas. los hombres somos requete, porque es muy fácil para el hombre. Claro. Para la mujer toma tiempo. Dicen, el hombre es como un switch eléctrico. Tú solo ve a la mujer y la mujer es como una plancha, toma tiempo en calentarse. Claro. Pero el hombre no toma tiempo para excitar a su esposa, no toma tiempo para preparar una relación sexual buena. Y no es que empiece en la cama, no empieza cuando tú ayudas en la casa a barrer, cuando lavas los platos Bueno, con tu hora de esposa. terminar el programa, ya nos vamos. Ya. No, empieza antes de que se quiten la ropa, empieza la relación sexual con tu esposa, para que cuando estén en la cama, ella sepa que tú estás allí para satisfacerla a ella. Entonces la sexualidad se convierte en un regalo increíble de Dios, porque entiendes desde la perspectiva de Dios que la sexualidad no es para satisfacerte tú Bueno, mismo. yo sé que tiene muchas preguntas, no se preocupe porque Jeffrey vuelve. Es así, ¿no? Bueno, El año que viene yo- lo tenemos a Jeffrey nuevamente acá. Bueno, Así que un montón de preguntas más para resolver, para hablar, para compartir. Hay tanto que se puede hablar, Jeffrey, tanta información. claro. Que, creo que lo que estás diciendo. Pero me estás cortando, deja que sigue.
le has pegado en la cabeza, en la nuca tantas cosas. Sí. Muy, muy fuerte. Yo creo que Bien. esto puede abrir un panorama tremendo para que la vida cambie, nuestra sexualidad cambie, nuestros Así hijos es. cambien y sean felices. Tenemos que De cambiar. eso se trata, ser feliz. Y yo creo que el reino de Dios vino para eso, para restaurar todo, incluso la sexualidad. El reino de Dios, cuando impacta tu vida, impacta tu finanza, tu sexualidad, tus emociones, tu cuerpo, tu salud, tu matrimonio, todo. Así Que el reino venga sobre tu vida. Así es. Así es. Gracias, Jeffy, por estar con Gracias nosotros. a Un ti. honor tenerte, así que Para te mí. esperamos el año que viene. Que así Señor, sea. señora, gracias por su sintonía. Esto es, en pocas palabras, fortaleciendo familias. Hoy con Jeffy de León. Es todo un honor tenerlo. Permanezca ahí en sintonía. Bendecimos su vida. Gracias por estar ahí.